el abogado Juan Carlos Barrientos, doctor en Derecho Constitucional. ¿Qué es todo esto del debate de la segunda vuelta, abogado? ¿En qué va a terminar esto? Buenas noches. Buenas noches, Edgardo. En primer lugar, solidarizarme con usted en la acción que hizo al noticiero de que estos no son momentos para estar abriendo frentes, para estar creando debate y polarizar a la sociedad hondureña con este tipo de temas políticos. Esto de la segunda vuelta, Edgardo, es algo que surgió por primera vez en Francia y es como una forma de lograr consensos mayoritarios para la gobernanza dentro de un Estado. En la mayoría de países latinoamericanos existe la segunda vuelta o balotaje y en la Constitución hondureña, en el artículo 236, dice que el presidente será electo por mayoría simple. Y mayoría simple, Edgardo, es un voto. Si un voto de diferencia hay entre el candidato que está en primero y en segundo lugar, pues la mayoría simple. Muchas personas que están de acuerdo con el tema establecen que en los últimos tiempos el Partido Nacional ha gobernado con minorías, porque lo que ha sacado en votación es aproximadamente un 23, 27%, y que no es posible que sigamos teniendo gobiernos que estén basados en ese tipo de esquemas. Por eso el Partido Nacional se ha opuesto a la existencia de la segunda vuelta, porque la premisa es de que los partidos de oposición se unirían y que conformarían un bloque electoral a efecto de ganar el proceso en una segunda vuelta electoral. Esas son las condiciones, pero estos temas, repito, tienen que dilucidarse en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el escenario lógico y constitucional para que se proceda a hacer la reforma. Esta reforma se puede hacer perfectamente porque ese artículo que habla de la mayoría simple es un artículo que no es pétreo, es un artículo que perfectamente lo puede reformar el Congreso Nacional y únicamente requerirá entonces el procedimiento especial que señala el artículo 373 de la Constitución, que establece que para una reforma constitucional se tiene que hacer por una votación de 2/3 de votos de los diputados, que son 86 diputados, y esto tiene que ratificarse en la siguiente legislatura. Si hubiera voluntad política para hacerlo, lo pueden hacer ahorita, porque las elecciones del Congreso Nacional concluyen precisamente hasta el mes de octubre. Momentito, abogado, no lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Falló algo en la comunicación ahí con el abogado Juan Carlos Barrientos. No sé si le podemos retomar, por favor, para dejar un poco claro este asunto de la segunda vuelta. Ya él más o menos estaba encaminando la idea en el sentido, o la opinión en el sentido que esto solo se puede aprobar en el Congreso Nacional por la votación de 2/3 partes de los diputados, es decir, no es mayoría, no es por simple mayoría, y que debe ser aprobado en una legislatura y debe ser ratificada en la siguiente legislatura. No sé hasta qué punto puede haber un ambiente político entre los diputados para hacer eso. El mismo presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, ha dejado clara su posición en el sentido de que esto debe ir a un plebiscito, que me parecería que sería obviamente como lo más consecuente para tomar una decisión en ese sentido. Someter a una consulta popular en función de si la población está de acuerdo o no que se realice una segunda vuelta. Por supuesto, el tema de la reelección también se debe haber sometido a un plebiscito, pero lastimosamente no fue así. Ese más o menos es el esquema bajo el cual la segunda vuelta se podría aplicar. El problema de todo esto, indistintamente de este proceso, que ya más o menos creo que tenemos todos claro, es que he escuchado también decir en las últimas 48 horas a gente de que, bueno, si no se hace una segunda vuelta, entonces es que habrá fraude y entonces vamos a tener un proceso electoral amañado en noviembre del próximo año. He escuchado a otros decir que no hay un censo depurado y que por lo tanto entonces las elecciones no pueden haber ni primarias ni generales. Es decir, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ya el Registro Nacional de las Personas está trabajando en un nuevo censo nacional electoral, está trabajando en una nueva tarjeta de identidad y más que generar o aumentar la incertidumbre al problema de salud que tenemos,
los partidos políticos, incluyendo funcionarios de gobierno del Partido Nacional, que están también propiciando y activando este tipo de cosas, lo que deberían de hacer es involucrarse en la solución de los problemas que actualmente tenemos. Le decía, han cerrado 105 maquilas. 105 maquilas, oficial, datos de la Secretaría de Trabajo. Súmele usted los que todavía no han sido oficial, se han oficializado. Han cerrado 700 empresas. Han cerrado de diferentes rubros. De turismo, 110, para un total de 924 empresas cerradas. Solo estas 924 empresas cerradas, porque hay otras que redujeron su personal, provocaron el despido o suspensión de casi 130,000 personas. Estos son los datos oficiales. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés dice que al final de año podemos tener hasta 500,000 de hondureños sin empleo. Atención a esto. La pregunta es, ¿usted cree que estas empresas volverán a abrir? ¿Qué posibilidad existe de que estas empresas vuelvan a abrir? Y si abren, ¿abrirán con todos los, van a incorporar todos los trabajadores o la mitad de ellos? ¿Con qué salario les van a pagar? ¿Les van a pagar el salario que tenían antes? Y si no abren, todos estos desempleados o personas suspendidas, ¿dónde van a encontrar un trabajo? No hay un clima de inversión en el país, por lo que sabemos que está pasando. Entonces, ¿qué probabilidades tiene esta persona de volver a conseguir un trabajo? Ninguna. Los mismos organismos internacionales nos han dicho que el porcentaje de pobreza en el país extrema, que ronda prácticamente el 50%, si no es que más, de pobreza extrema, aumentará a finales de año. Que los 3.5 millones de hondureños que viven con 25 lempiras al día van a aumentar, si no es que a 4 millones, a más. Entonces la pregunta es, a esta incertidumbre, a esta calamidad provocada por la pandemia, ¿creen ustedes que es justo que los partidos políticos, todos sin excepción, estén generando o aumentando la incertidumbre en la población? ¿Por qué no respetan el dolor y las lágrimas de miles de hondureños que han perdido un ser querido en medio de esta pandemia y nos dejan en paz, por favor, un tiempo? Y que los organismos encargados de estos procesos hagan su trabajo y que el cronograma electoral se cumpla y que todo llegue como tiene que ser, en el tiempo que tiene que ser. Pero provocar en este momento un debate sobre temas electorales es no tener la mano en la conciencia y no tener claro en qué país está viviendo y cuál es la situación que está atravesando el país. Le hice dar unos datos ahí económicos nada más oficiales. A eso súmele usted la cantidad de muertos que hemos tenido, la cantidad de personal de salud que ha fallecido y los que vendrán. Porque esto no termina. ¿Que hemos llegado a la meseta? Mentira, no hay tal meseta. No hemos llegado a ninguna meseta. Este virus es feroz. Si bien es cierto, ha bajado la cantidad de atenciones en los centros de triaje y en los hospitales públicos en la capital, en el Distrito Central, no así vea usted lo que está pasando en los municipios, con llamados angustiosos todas las noches aquí en el noticiero de todos los municipios en diferentes partes del país con lo que les está pasando, con las necesidades que tienen, con las carencias, las limitaciones que tienen. De cómo es posible que en momentos como este, políticos irresponsables quieran jalar agua a su molino por sus intereses personales y provocar un debate que yo creo que el pueblo hondureño aborrece en este momento. Así de sencillo. Así que, abogado Barrientos, cerramos su opinión, por favor, su planteamiento sobre este asunto de la segunda vuelta y el proceso electoral, por favor. Sí, mis disculpas, Edgardo, a todos los auditorios. Estoy en una montaña y el internet no es muy bueno aquí. Mire, le decía que el artículo 236, que es el que habla de que los presidentes se eligen por mayoría simple,
Ese es un artículo que no es petrio y que perfectamente puede ser reformado por el Congreso Nacional, siempre y cuando ahí haya voluntad política para hacerlo. El procedimiento de reforma es el de 2/3 de diputados, es decir, 86 diputados, y ser ratificado esto en la siguiente legislatura. La siguiente legislatura empieza el 25 de enero del año 2021, o sea que tendría todo este año para poder aprobar la reforma y pueda ser utilizado en las elecciones generales del año 2021, el último domingo de noviembre. Sin embargo, lógicamente el Partido Nacional se opone a esa medida y yo siento que hay una falta de compromiso con la democracia popular, porque la gobernanza definitivamente se ve mejorada con este tipo de medidas. Hay un compromiso de la bancada del Partido Liberal, el señor Mario Segura, presidente de la bancada, dijo el año pasado de que si no se podían poner de acuerdo en el Congreso, él proponía una consulta popular, donde a través de un plebiscito el pueblo hondureño decidiera si efectivamente cabe la figura de la segunda vuelta o al pueblo hondureño no le interesa, porque hay un montón de políticos que se llenan la boca hablando en nombre del pueblo hondureño, como que si ellos fueran los oráculos del pensamiento popular. Yo, Edgardo, creo que lo importante es que se respete el cronograma electoral. Hay países como República Dominicana que, a pesar de que han estado en pandemia, fueron a proceso electoral. Simplemente hay que adoptar las medidas necesarias de bioseguridad, pero el cronograma electoral tiene que cumplirse. Si así como hace fila usted para ir a un supermercado, ir a un banco, va a ir a hacer fila para votar por el partido político al que usted corresponde, al que usted está afiliado, punto. Y va a usar el gel y se va a poner todo. No hay excusas. Medios necesarios. Y le voy a decir algo más, Edgardo. Hay alguna gente de Libre que dicen que no quieren elecciones internas porque el censo no está depurado, que el censo no está actualizado. Yo digo que esos son pretextos. Libre tiene un representante en el Registro Nacional de las Personas, el señor Darío Rivera, y él perfectamente está trabajando y ha dado declaraciones de que van a tener actualizado el censo para las elecciones generales. Y si no quieren hacer elecciones en Libre, pues que no las hagan y definan su candidato como les plazca. Pero Lo que pasa, Edgardo, es que ahora han surgido otros candidatos presidenciales, Carlos Eduardo Reina, Wilfredo Méndez, ya no está solamente doña Xiomara como candidata, y yo siento que le tienen miedo al ejercicio democrático porque creen que puede no salir. Pero ese es el problema de ellos, abogado. Cada partido político va a escoger su candidato de la manera como considere oportuno. Así es. Y la ley se lo permite, pues. Y no debe ser eso Es claro. un pretexto. No, el punto es que, ¿por qué generar incertidumbre en este momento político electoral? En este momento. Estamos de acuerdo, no debe generarse incertidumbre en ningún momento. Por supuesto, en ningún momento, menos en este. Mucho menos en este, que estamos en medio de una pandemia. Así es, así es. Que siga el cronograma electoral y que se respete. ¿Estamos Debe de acuerdo? respetarse, y el Consejo Nacional Electoral, que allá la presidenta le encanta decir que es el órgano supremo en materia electoral, el Tribunal Supremo Electoral ya no existe, doña Ritzi. Ahora bueno, abogado, esa ya es otra cosa. Pero el Consejo tiene que convocar elecciones el 13 de septiembre. El Consejo tiene que convocar, y los que no acaten la convocatoria del Consejo no deberán de tener participación electoral. Debe de ser inflexible el Consejo Nacional Electoral en este tema. Bueno, gracias, abogado Juan Carlos Barrientos.